Buenos días. Bienvenidos a la sala Ramón y Cajal del Ateneo. En este sentido, pues tenemos que agradecer la gentileza precisamente de esta institución, como también agradecemos a la Comunidad de Madrid, a través del convenio que tiene firmado con FECOMA, a la Correduría de Seguros Series y a la Fundación GSD, que haga posible la celebración de estos faros de la economía social. Hoy toca hablar de viviendas. Me van los representantes aquí en la mesa una pequeña introducción. Y además que de alguna manera la charla con don Roberto me ha sugerido. Decía Joan Margarit, que era catedrático de cálculo de estructuras por la Universidad de Barcelona, que para tener casa hay que ganar la guerra, en una novela autobiográfica. Hemos llegado a una situación ciertamente complicada, una situación donde la vivienda se está convirtiendo fundamentalmente en un activo financiero. Por lo tanto, no cumple la función que desde tiempo inmemorial, desde que el hombre en la revolución neolítica deja los abrigos rocosos y empieza a construir para protegerse del frío, de la intemperie, del calor, etcétera, etcétera, y tratar de avanzar en el progreso en tareas diferentes a las de recolector y cazador, pues crea la casa. Yo una vez escuché a un catedrático de aquí, de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, que era el oficio más antiguo del mundo, el de arquitecto. Luego rápidamente dijo, no, hay otro que le gana en esta jerarquía, ¿no?, de antigüedad. Pues bien, a mí me gustaría simplemente que hoy saliera a relucir, primero, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de la economía social y qué tareas le enviamos a los que están por arriba, los que tienen que gestionar de alguna manera la cosa pública? Tanto a nivel local, nos acompaña el alcalde de Villarejo de Salvanés, como a nivel autonómico, como a nivel nacional, como a nivel europeo. Y en este sentido, el día 23 de octubre, el Comité Económico Social Europeo, basándose en el informe de Enrico Letta sobre mercado único, manifestaba que las entidades de economía social ocupan un lugar central en la proximidad y el desarrollo sostenible de los territorios, porque contempla la presencia del ser humano y la arraigada y su arraigo a las comunidades locales. Y hace que, de alguna manera, una llamada a que el uso estratégico de la contratación pública. Hay 250.000 entidades de la administración pública que manejan el 14% del Producto Interior Bruto de toda la comunidad. Y adjudican en función del coste. Todos los contratos, servicios, se adjudica en función del coste, sin tener en cuenta la calidad, la innovación, ni las consideraciones sociales y medioambientales. Por lo tanto, es necesario instar a que dentro de la estrategia de la Unión Europea se tenga en cuenta en la contratación pública un mejor uso de las consultas preliminares, de los contratos reservados y de la división en lotes. Por lo tanto, ¿qué podemos aportar ahora mismo desde el ámbito de la economía social, querido presidente, querido Juan, para tratar de solucionar un problema que está en boca de todos, que es el problema de la vivienda? ¿Qué aportación podemos hacer? Y entonces hay que decir una cosa. Me he liado aquí a hablar y se me ha olvidado presentar. Está a mi derecha el presidente de Concovi, Juan Francisco Casares Collado. Por aquello de mencionar a los que ponen el dinero y ponen el espacio,
me he dejado el mejor camino sin andar, como dicen en mi pueblo. A Iván Blanco, presidente de la Unión Gallega de Cooperativas de Vivienda. He tenido el placer de saludar también a Luis, antiguo compañero en estas vicisitudes, y a Javier de Osma Bonillo, director de Registro de Demandantes de Vivienda de Concovi. Ellos son los que conforman la mesa con un humilde servidor, y en este sentido podemos ir en este sentido hacia allá y luego en la vuelta, ¿de acuerdo? Muy bien. Tiene usted. Bueno, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los asistentes, que me sorprende sinceramente veros aquí, porque como ahora os explicaré los motivos, con toda la intención del mundo no he querido invitar a la administración en ningún ámbito, ni en la estatal, ni en la autonómica, ni en la local, para poder hablar con absoluta y total libertad, aunque creo que el que me conoce sabe que lo hago siempre. No soy un agente social muy acomodado, y que vosotros también podáis sentiros más cómodos al hacer ese tipo de preguntas. Pero claro, cuando no invitas a la administración, pues puedo llegar a entender que el poder de convocatoria es diferente, ¿no? Así que muy agradecido a los que estáis, porque sois todos gente y amigos muy conocidos, a los que creo que directamente no he invitado personalmente, con lo cual creo que tenemos mérito, a excepción del alcalde de Villarejo, que como no le considero un político, le considero una persona, pues como todos los que estáis aquí, comprometidos con lo que hace, pues ha aparecido sin yo esperarlo, cosa que le agradezco a don Jesús Díaz, alcalde de Villarejo, que iba a hablar, no porque él esté aquí, y alguno mencionaré ahora en mi intervención, de esa administración local, o poner de ejemplo a Villarejo como esa administración local que sí comprende qué es lo que está pasando y quiénes son sus aliados en esto de hacer casitas para la gente que lo necesita cuando más lo necesita, ¿no? Y reconozco que don Jesús es una persona que ha entendido perfectamente que la economía social y las sociedades cooperativas, también en vivienda, pues somos un aliado natural fiable. Así que muchas gracias, don Jesús, por venir. Como digo, y el motivo de no presentar invitación a la administración fue algo que además a mi presidente le sorprendió, porque solemos hacerlo así, nuestros formatos suelen ser acompañados de la administración pública, en la que además aprovechamos o intentamos aprovechar este tipo de actos para anunciar alguna medida, algún pacto, algún avance. Pero claro, cuando no lo hay, cuando no hay pactos, no hay avances, pues me es muy difícil invitar a ningún responsable de estos ámbitos de la administración. Hola, Maite, buenos días. Me encanta verte aquí. Y me sorprende también. Bueno, porque soy el convencido, el más convencido de que si lo hubiera, pues sería este el mejor momento de haberlo anunciado y de haber sacado provecho de esta jornada, ¿no? En ese sentido. Pero como no lo hay, voy a ser muy crítico, como siempre lo he sido. También, como podréis ver en algún informe de gestión que os he traído para que sepáis cuáles han sido los éxitos y los fracasos de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España y de su territorial en la Comunidad de Madrid, que también tengo el honor de presidir, pues en ese informe de gestión, al final del 31 de diciembre, se dice que llevamos intentando hacer esto desde 1957, que es desde que don Alfonso Vázquez Fraile, socio fundador de Concovi, fundó esta confederación. Si echáis cuentas, esto fue en el régimen, o sea, aquello es evidente, ¿no? Y ya en el régimen, el primer plan estatal de vivienda que lo redactó don José Luis Darrese, ministro de Franco, ya fue informado por Concovi, por don Alfonso Vázquez Fraile, mi mentor, mi amigo y mi maestro, ¿no? Junto con mi padre, al que siempre tengo que recordar en estas sesiones. Don Alfonso Vázquez Fraile además fue el presidente fundador, y yo soy el segundo presidente. Eso es una faena, porque ser el 13º te vas camuflando con uno, con otro, pero ser el segundo después de don Alfonso, pues evidentemente el listón está donde está, ¿no? Murió con 87 años
un 1 de julio del 2017 el Día Internacional del Cooperativismo. Para colofón en su currículum, ¿no? Y los que me enseñaron a defender a las cooperativas de vivienda es algo que no se lo perdonaré nunca, porque se te mete en el ADN, te cronifica la enfermedad de una manera inevitable y no paras de pensar cómo hacer para que la gente pueda acceder a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Como dice el famoso y tan mal utilizado y mal aplicado artículo 47 de nuestra Constitución. Me preguntaba mi presidente qué es lo que teníamos que hacer para resolver el problema del acceso a la vivienda en España. Pues resistir, no desistir, ¿no? Rebelarnos, ahí se puede escribir la palabra con B o con V, pues yo me quedo con la de la fuerza, ¿no? E intentar que la Administración comprenda que si hay 3 promotores productores de vivienda en España, está el promotor inmobiliario, el promotor que legítimamente tiene que aplicar un beneficio industrial en su cuenta de resultado, en su balance. Estamos nosotros, los autopromotores, que también somos entidades privadas. A veces se dice, mal dicho, el promotor privado frente a nosotros. Nosotros somos promotores privados. Y el promotor público. La diferencia entre el público y la cooperativa, buscando los dos el mismo objeto social, es que nosotros somos privados y ellos públicos. Entonces, cuando se habla de colaboración público-privada, ¿por qué, como ya ha insinuado mi presidente, no entienden o no se entiende que el aliado natural, no digo per se o de por vida, pero cuando hay crisis, ¿por qué no se entiende que el aliado natural de la Administración y de ese promotor público es el promotor privado que tiene y persigue el mismo objeto social que la Administración? Es tan difícil de entender. Si nosotros, los más de 2,5 millones de viviendas que hemos entregado en España en estos casi 70 años, y las más de 13.000 viviendas que hoy estamos tutelando con 3.000 millones de inversión en Concovi, se están poniendo en el mercado un 15, un 20% más barata que la misma vivienda que está promoviendo un promotor inmobiliario, y que, repito, tan necesario como nosotros, porque crea los mismos puestos de trabajo, genera riqueza, paga sus impuestos, paga sus licencias, solo faltaría. Pero si ahora no estamos hablando de modelos de acceder a la vivienda, sino de una crisis que existe y que hoy tenemos debido a no haber hecho políticas hace 4, 5 o 10 años, es más, haber abandonado políticamente el acceso a la primera vivienda, y siempre hablo de primera vivienda, ojo. ¿Por qué no entendemos que para resolver un problema y una crisis, cuando utilizamos una palanca y una herramienta para atajar una hemorragia, ¿por qué no utilizamos a la economía social? A educación, a agrarias, a transporte, a sanidad, consumo, trabajo asociado, vivienda. Por eso no he invitado a la Administración. Yo le explicaba a mi presidente los motivos más directos y más puntuales por los que, evidentemente, teniendo una relación cordial y teniendo una relación que históricamente hemos mantenido con las administraciones públicas, hoy no estoy de acuerdo y no estoy conforme con las políticas, con las medidas y con la legislación o con la falta de la misma que la Administración está aplicando para resolver un problema. Porque yo hace 20 años me podría quejar de que no se nos consideraba como creo que se nos debía haber considerado, pero ahora no me quejo de eso. Me quejo de que tenemos una crisis, un problema tan enorme, que si la Administración no mira hacia la economía social no se va a resolver con la agilidad y con la eficacia que nos están exigiendo nuestros ciudadanos y nuestra sociedad.
Por eso yo, que soy una persona creo que muy optimista y muy positiva, y los que me conocéis, sobre todo en una manera relajada como es la de hoy, porque hoy me encuentro súper cómodo con todos vosotros, pues veis que tengo hoy un tono bastante amargado, ¿no? Para como vengo yo siendo. Yo creo que las cooperativas de viviendas, que por mucho que no nos apoyen, o por mucho que nos desprecien, o por mucho que no hagan por visibilizar la función y el objeto social que tenemos, vamos a seguir existiendo, vamos a seguir haciendo lo que hacemos y sabemos hacer, que es escuchar, y seguiremos poniendo de ejemplo a aquellas administraciones. Os voy a poner algún ejemplo importante para que el resto las sigan, ¿no? Yo creo que al final la administración y el político tienen una oportunidad muy corta, muy breve, que a veces a todos los que estamos en la calle nos sorprende que no aprovechen, ¿no? Porque esto va y viene. Yo me ruborizaba, porque durante muchos años acompañé a don Alfonso como su lazarillo y como su aprendiz a todas estas reuniones de altísimo nivel a las que él me sentaba y me hacía acompañarle, y recuerdo que solía saludar muy marcialmente. Ya sabéis que don Alfonso pues era muy marcial también y muy riguroso en sus formas, y solía decirle al ministro de turno, ¿no? A la ministra: bueno, es el 15º ministro que conozco, te deseo mucha suerte, como diciendo, yo sigo aquí, ¿no? Aprovéchate de que yo estoy aquí y sigo, y tengo un bagaje y un know-how importante, que además se lo ofrecemos gratis. FECOMA le ofrece gratis a la administración su asesoramiento, y por supuesto el área de vivienda de FECOMA pues también. Y por ejemplo, por empezar por el ejemplo de administración más relevante que puedo poner, que ha obtenido conciencia de que la economía social tiene que ayudarle a resolver el drama de sus ciudadanos, es Castilla-La Mancha, ¿no? Hemos firmado con Emiliano García Paje un convenio para hacer 10.000 viviendas en Castilla-La Mancha en régimen cooperativo. Y pues bueno, pues tampoco andan las cosas tan mal, ¿no? Bueno, pues es verdad que es todo un ejemplo de administración autonómica. Hemos firmado con Emiliano este convenio, y además me instó, y casi como me sonó como amenaza en su intervención cuando firmamos en el acto, me instó a que cumpliéramos el convenio. Don Alfonso Baje Fraile me dijo una vez: ¿tú sabes, hijo, para qué sirven los convenios? Y yo dije: hombre, pues para hacer esto, para hacer aquello, para intentar. Y me dijo: no, sirven para no cumplirlos. Claro, me daba hachazo tras hachazo, ¿no? Yo creo que me quería preparar para lo que venía, pero es verdad que a veces pienso que no sé cómo aguanto tantos años al lado de tanta gente que no entendía qué es y para qué está en ese sillón. La Dirección General de Vivienda de Castilla-La Mancha, Inés Sandoval, una maravillosa persona, joven pero llena de ilusiones y de poder, porque cada uno tenemos en nuestra parcelita de poder, cada uno podemos hacer muchas cosas por los demás. Y su consejero, don Ignacio, bueno, a él le gusta que le llamen Nacho, pero bueno, le voy a llamar como a él le gusta, su consejero de fomento, Nacho, se han comprometido con Concovi, pero sobre todo con sus ciudadanos, entendiendo que el problema que tienen hoy se va a resolver dentro de 3-4 años, es decir, hacer casitas no es hacer bizcochos. La vivienda que hoy proyectas, diseñas e incorporas en una due diligence, no la ves y no la entregas hasta dentro de 4 años. Han entendido que Concovi es ese aliado para ahora. A lo mejor dentro de 5 o 10 años no lo somos, ni lo pretendemos ser. Administración local, por irnos a una gran capital, el Ayuntamiento de Málaga. Nos acaban de adjudicar, ¿verdad? 320 viviendas
para hacer en régimen cooperativo, y pudiéndolas hacer en propiedad, las vamos a hacer en alquiler, para demostrarle a la Administración y a la Comunidad de Madrid que las cooperativas de viviendas, presidente, podemos hacer vivienda en alquiler. Ellos lo llaman alquiler, nosotros lo llamamos cesión de uso. ¿Sabéis por qué? Porque la ley de arrendamientos urbanos dice lo que dice y hay que revisar ese contrato conforme a esa norma y a esa ley. Y nosotros preferimos hablar de cesión de uso, porque mientras que el adjudicatario de la vivienda consuma la vivienda, la consuma, como dice el artículo 47, la disfrute, que no habla de propiedad, eso está en el artículo 33, ¿verdad? La disfrute, y mientras que él mantenga el perfil para que siga disfrutándola, no se le va a revisar el contrato. Por eso nosotros no nos acogemos a la ley de arrendamientos urbanos. Si Toledo nos da o nos concede un derecho de superficie a 75 años y esa persona durante 75 años mantiene su perfil y su derecho para disfrutar de esa vivienda, la va a mantener durante 75 años. Pues vamos a hacer 320 viviendas en alquiler, donde el ayuntamiento enajenaba parcelas para hacer vivienda en propiedad, presidente. En Andalucía hemos firmado con muchos ayuntamientos de todos los colores, Chiclana es Partido Socialista, Benalmádena es Partido Popular. En Rincón de la Victoria, un hotel que llevaba 8 años paralizado lo ha comprado una cooperativa y vamos a hacer 70 viviendas para ciudadanos de Rincón de la Victoria, donde estaba destinado a hacer vivienda de lujo para otro tipo de perfiles. En Villarejo Salvanés, no porque esté aquí su alcalde, llevamos mucho tiempo colaborando y vamos a hacer un proyecto maravilloso en el que, gracias a su alcalde y los 2 años que lleva gobernando esta preciosa ciudad, pues ha alineado a propietarios privados para hacer en régimen cooperativo un montón de viviendas. ¿Cuántas tenemos ahí en ese sector, alcalde? En el primer sector unos 400. 400 casitas, nada más. En La Coruña nos han adjudicado, aquí está el presidente de la Federación de Galicia, ¿cuántas vamos a hacer? 240. 240 viviendas, hemos ganado el concurso también. En San Sebastián, 112, en el País Vasco. En la Comunidad de Madrid no se nos ha permitido, porque el famoso Plan Vive de la Comunidad de Madrid solo podían concurrir sociedades anónimas. Estoy deseando contratar a ese asesor y conocerle, porque imaginaros si Concovi pudiera contactar con el asesor que le ha dicho a la Comunidad de Madrid que es muy buena idea concurrir suelo público solo, exclusivamente a sociedades anónimas. Imaginaros qué argumento tendría para justificar que concurriéramos entidades sin ánimo de lucro. Sería la hostia, ¿no? Pues no me dan el móvil. Estoy a ver si lo encuentro por LinkedIn pero no lo encuentro. Es una pena. Voy a terminar, presidente, sí. Porque podría estar diciendo y hablando de esto. Iván va a hablaros de proyectos muy concretos, proyectos para cambiar el chip y decir, venga, vamos para adelante, que hay muchas cosas muy buenas y muy interesantes que vamos a hacer y que estamos haciendo. Y me gustaría que escucharais muy atentamente también a Javier de Osma. Javier de Osma es el responsable de, para mí, el proyecto más importante de Concovi, que son sus plataformas de consulta. Es el responsable que gestiona el registro de demandantes de vivienda y suelo de Concovi, y donde hemos mapeado toda España para saber qué necesitan los españoles, qué tipo de vivienda necesitan y dónde y cómo la necesitan. Nosotros hacemos las casas que quiere la gente y necesita, no la que se le ocurre. Oye, menos mal que existen, ¿no?, los arquitectos, el segundo oficio más antiguo del mundo, los arquitectos. Nosotros hacemos las casas que necesita la gente. Bueno, pues de eso se encarga Javier, les va a contar un poquito para que sepáis cuáles son las plataformas y la herramienta que tiene. Solo existe una en España, que es la de Concovi, y en Europa solo hay una plataforma que atienda
a la economía social en materia de vivienda, que es la que gestiona Javier. Así que nada, muchas gracias, perdonar el tono y el cabreo, pero bueno, que haremos lo que usted siempre nos pide, que es aguantar el tirón y por supuesto resistir la que está cayendo como podamos. Muchas gracias. Iván Blanco, que recuerdo que no lo hemos hablado, pero este mecanismo de ida y vuelta acaba luego Juan y luego un turno de palabras por parte de los asistentes, si os parece bien. Por supuesto, sí. Vale. Bueno, yo ya he dicho todo. Sí, aprovechando la presencia también del alcalde de Villarejo, si además incidimos en el tema rural, que es un tema importante en este país, también se agradecería, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Iván. Buenos días, muchas gracias a FECOMA y a los asistentes por estar hoy aquí. Bueno, en Galicia la problemática pues es la de toda España. Al final es común a todas las grandes ciudades, especialmente ahí La Coruña, Vigo y Santiago, en menor medida Orense y Lugo. Pues la relación oferta-demanda, especialmente en el alquiler, está totalmente descompensada, y en la vivienda en propiedad pues el coste de producción de una vivienda hoy en día, por los incrementos de costes de vivienda, de construcción, de manos de obra, pues el producir una casa, como si fabrica uno una lavadora, pues cuesta lo que cuesta, y eso es muy complicado que los agentes que participamos alrededor de la vivienda lo podamos modificar. En Galicia tenemos desde hace 6 años el Observatorio de Vivienda de la Xunta, de la que formamos parte de su consejo, y bueno, pues estamos presentes las sociedades mercantiles, las cooperativas, los constructores, arquitectos, aparejadores, consumidores, federaciones de municipios, bueno, todos los agentes prácticamente que están presentes en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues es un foro de debate, de normativa, de diferentes planteamientos, pues que resulta tremendamente enriquecedor y que nos permite, pues bueno, desarrollar algunas cosas que en otras comunidades pues entiendo que costaría más. En Galicia también hay una singularidad, es que el mayor desarrollador de suelo es la propia administración autonómica. La Xunta, a través de 2 de sus sociedades públicas, que son Xestur o el Instituto Galego de Vivienda y Suelo, que es una especie de Dirección General de Vivienda de otras comunidades autónomas, pues tienen los desarrollos urbanísticos más importantes, ¿no? Galicia, propio de nuestra propia naturaleza un poco complicada y del minifundismo, el desarrollo del suelo es realmente complicado. Ahí la gente por un marco te pega un disgusto. Entonces es la administración autonómica la que tira del carro para desarrollar suelo. Eso facilita en este entorno de colaboraciones público-privadas que la administración autonómica pues tenga suelo a su disposición para poder sacar adelante en diferentes concursos. ¿Qué sucede en Galicia? Pues que por un lado están los promotores privados, como dice Juan, fundamentalmente la administración autonómica y fundamentalmente para vivienda en alquiler. ¿Qué sucede? Como sucede en casi toda la vivienda pública en alquiler, pues que la mayoría de la gente no paga el alquiler, básicamente, vamos. En datos a veces que llegan al 75%. Y no solo no paga el que no puede, sino tampoco paga el que puede pagar, ¿no? Entonces luego es muy complicado, como te pueden explicar todos los políticos que han pasado por allí. Vete tú a echar una familia con 3 niños, porque no paga, porque estás en la portada allí de la Voz de Galicia, ¿no? Entonces la promoción pública pues al final la hacen porque tienen que hacerla, obviamente, pero sí es verdad que en cuanto a números es desastrosa la gestión, ¿vale? Entonces, para ese equilibrio de oferta y demanda, especialmente en el ámbito del alquiler, pues nosotros entendemos, y así lo hemos visto y es habitual, la gente a su cooperativa sí le paga, a la administración, si puedo no pagarle, no le pago, ¿no? Y a las sociedades mercantiles, pues al final es un negocio que realmente difícilmente le resulta rentable. Las rentas que estamos manejando en Galicia pues no llegan a los 5 euros metro útil mes, o sea, hablamos de pisos de 2 dormitorios, garaje y trastero, que a veces no llegan a 500 euros al mes en la Coruña, ¿no? Lo que es un precio pues obviamente fantástico. Eso hace muy complicado levantar los edificios y gestionarlos, en este caso durante 50 años, y amoldarlo a los plazos
de financiación y de evolución del préstamo. Antiguamente, comentaba Juan o Rafael o Alfonso, estos planes de vivienda y de acompañados con financiaciones de 40, 45, 50 años que bueno, pues podrían ser interesantes hoy en día para facilitar ese tipo de aspectos, ¿no? Pero al final una cooperativa es un promotor privado, igual que una sociedad mercantil. La única diferencia es que bueno, no hay un beneficio promotor y puede ofrecer a sus cooperativistas un producto a estricto precio de coste y probablemente de más calidad. Yo junté a unos amigos en el 2006 para fundar Gali Vivienda y hacernos, unos amigos gallegos en Madrid, y hacernos nuestras casas, literalmente, y obviamente pagamos por ellas la suma de los costes, ¿vale? Pues el proyecto obviamente se ha ido desarrollando y llevamos pues prácticamente 18 años haciendo más de 1000 viviendas, ¿no? A diferencia de otro tipo de cooperativas, y FECOMA lo sabe bien, los socios de una cooperativa de viviendas no saben hacerse una vivienda, ¿no? En Galicia, que hay mucha cultura cooperativa, pues hay cooperativas agrícolas, del mar, ganaderas, pero esa gente sabe ordeñar la vaca, sabe plantar tomates y sabe pescar. En las viviendas no sucede así, y tenemos que rodearnos de los profesionales que nos acompañan en el proceso y que profesionalizan esa labor, ¿vale? Es una singularidad que en otros sectores cooperativos pues no sucede. Los propios socios son muy conocedores del negocio. Aquí no sucede necesariamente. Pero sí creemos que la vivienda, y especialmente en alquiler, es un ámbito en el que, a pesar de las administraciones no creen, como ha explicado Juan, en las cooperativas, tenemos desde luego nuestra cabida. En Galicia sucedía un poco lo mismo. A veces el director general Heriberto, con el que tenemos relación de hace muchísimos años, pues siempre saca un concurso y van, pero esto no es para cooperativas. Y bueno, ya veremos si es para cooperativas o si no lo es, ¿no? Al final es una actividad económica como otra cualquiera, en que la cooperativa puede hacer lo mismo que una sociedad limitada o una sociedad anónima, pero lo va a hacer a estricto precio de coste, ¿no? Y los concursos que la administración ha ido sacando en Galicia pues se han ido completando, bien para vivienda en alquiler o para vivienda en compraventa, pues exclusivamente con cooperativas, ¿no? Los módulos de vivienda protegida en Galicia ya los hemos subido 2 o 3 veces, pero aún así los costes se van incrementando por encima, ¿no? Sí es verdad que la Xunta tiene programas de ayuda a la compra directa de vivienda que pueden llegar hasta los 20.000 euros, y algo muy habitual ahora que es esa línea de avales para que la gente, digamos, que entre el tramo 80-100% pueda estar ante el banco avalada por la administración autonómica. Bueno, pues son líneas que facilitan el acceso a la vivienda, pero independientemente de eso, hoy en Galicia, por ejemplo, donde hay unas normativas técnicas fantásticas, pero que hacen que una vivienda de 3 dormitorios, por ejemplo, tenga 85-90 metros útiles, ¿vale? Pues te cuesta hacerla 210-220.000 euros con el suelo totalmente regalado. Obviamente, para los salarios que manejamos allí, que no son los de Madrid mayoritariamente, pues eso al final obliga a la gente a poner de su bolsillo 60-70.000 euros siempre que el suelo sea gratis. Estoy hablando, ¿eh? Entonces, bueno, eso hace muy difícil para familias o con salario medio en Galicia en torno a los 20 y tantos mil euros, 20 y pocos, pues que la gente pueda tener esa capacidad de ahorro, ¿no? Entonces la línea de alquiler, de la que también contamos con fondos europeos importantes, pues oye, pone en el mercado la posibilidad de que la gente, cumpliendo los requisitos, durante un tiempo pueda estar en esas viviendas. Además, generas una cartera de vivienda, en nuestro caso a 50, o hay concursos a 75, a 90 años incluso, que permite, oye, que pueda existir realmente una rotación siempre que la gente cumpla los requisitos. Para la vivienda en propiedad, que es una discusión que también hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid más de una vez, pues nosotros sí defendemos la protección permanente de la vivienda protegida. Del 2008 en adelante, el parque de vivienda protegida se ha reducido, porque como no se hacían viviendas protegidas nuevas, porque a ningún promotor, sociedad mercantil, le resultaba interesante, pues se han ido desprotegiendo más viviendas de las que se han ido calificando como nuevas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos interesante, aplicable a cualquier comunidad,
que la vivienda protegida lo sea de manera indefinida, que sirva como un primer acceso a la vivienda, que la gente pueda estar en su casa toda la vida, pero si quiere cambiar a otra vivienda, no digo mejorar, porque una vivienda de hoy protegida es una vivienda estupenda, igual que la libre, y si está en ámbitos de Madrid que son súper conocidos y buenos, pues es fantástico. Pues si la gente quiere cambiar, pues esa vivienda salga al mercado, a los módulos que estén en su momento, y que otra familia la pueda ocupar. En Madrid, por ejemplo, choca que el precio del suelo de vivienda protegida no está limitado, porque aquí se está pagando por la vivienda protegida el doble de lo que realmente marca el módulo, ¿vale? Y no solo es que estén pagando el doble, es que eso limita totalmente el acceso a la vivienda, porque al final la entidad financiera te está financiando el 80% del valor del módulo, el otro la gente lo pone de su bolsillo. En Madrid se está poniendo más dinero de tu bolsillo para comprar una vivienda protegida que para comprar la de al lado libre. Entonces en ámbitos buenos se cubre con familias muy solventes que compran 2 o 3 viviendas mediante donación a sus hijos, para que ellos puedan tener una vivienda protegida en la Solana de Valdebebas, que es La Moraleja, o en sitios parecidos. Entonces esto es una discusión muy habitual con mi paisano, además, el viceconsejero José María García, en la Comunidad de Madrid, donde siempre creemos que deben limitar el precio de la vivienda. En Galicia sí es verdad que la duración es de 30 años en vivienda protegida. Aspiramos a que eso pueda ser permanente, y permita tener una bolsa de vivienda, pues que la gente pueda comprar, pueda vender o puede permanecer en ella. Nadie le está obligando, ¿no? Y bueno, creemos que la línea de actuación del alquiler es una línea muy interesante, donde las cooperativas tenemos mucho ámbito de actuación, pero sí es verdad que tenemos que amoldar un poco la financiación a las necesidades que nosotros tenemos. La banca comercial pues todavía es reacia a este tipo de proyectos. El ICO no lo es, están aquí presentes, pero sí es verdad que nos están apoyando, estudian y nos apoyan en muchos de estos proyectos, pero es la solución para poder poner en el mercado vivienda en alquiler con la menor renta posible. Quiero decir, al final nosotros podemos hacer las mismas viviendas en alquiler que todos los fondos que estáis viendo en la prensa permanentemente, pero obviamente con una renta más baja, como sucede con una vivienda en propiedad. Esto es muy fácil de entender. En un proyecto, en una cooperativa, los ingresos son iguales a los gastos. Hacen falta los ingresos para cubrir todos los gastos del proyecto, y una sociedad mercantil, pues obviamente, y lógico y lícito, tienen su beneficio. Entonces, bueno, apostamos por ello, no sin dificultades, ¿no? A veces nos metemos en los proyectos, obviamente no tenemos el camino nunca despejado, ya iremos solucionando los problemas a medida que van apareciendo y afortunadamente pues siempre los hemos ido sorteando. Pero sí lanzo el mensaje, sobre todo también para apoyar aquí al presidente de la Federación Madrileña, que también es Juan, pues que las cooperativas son una fórmula fantástica, como han entendido también en Galicia y han entendido muy bien en Málaga, para poner en el mercado vivienda en alquiler con la menor renta que podamos, ¿no? También muy importante el trabajo de Javier con el registro de demandantes, que oye, realmente tiene un mapa de España con datos reales de lo que la gente quiere allí, no lo que nosotros creemos. O a veces decía mi abuelo que a veces los negocios no es que no salgan por lo que no sabes, sino que lo que tú crees que va a ser así, resulta que luego no lo es. Y digo, bueno, pues yo creía que aquí se vendían viviendas de 2 y todo el mundo quiere de 4. Bueno, pues entonces no nos hemos pegado un tiro en el pie, ¿no? Toda la información que tiene el registro de demandantes, pues es verdad que nos permite, oye, pues monitorizar un poco cuál es la demanda real. A mayores, obviamente, hay otras medidas que se podrían tomar, como obviamente los apartamentos turísticos, que retiran mucha oferta del mercado de alquiler a larga estancia, pues pasan al Ayuntamiento de Madrid. El 90% de los apartamentos turísticos no están, no tienen licencia. Bueno, pues en Santiago de Compostela pues no os puedo ni imaginar. O sea, y luego pues obviamente pues poder disponer de tu casa si tu inquilino no te ha pagado, no sé si 1, 2 o 3 meses, pues eso ayuda a que la mucha vivienda que hay vacía, especialmente en Galicia, pues la gente se puede animar a ponerla en el mercado.
En los ámbitos más rurales, en la España vaciada, que en Galicia tenemos obviamente mucha, pues es verdad que pues todo la pandemia, el teletrabajo, el mercado extranjero, por ejemplo, la parte turística, pues sí que están incrementando sorprendentemente un poco rehabilitación de aquellas zonas rurales, que yo pues, soy de la zona soy de Orense, mi abuela tiene una casa en la Ribeira Sacra, que hoy todos conocéis, hace 20 años probablemente nadie. Bueno, pues ahí no había un restaurante, hace 20 años no había ni un restaurante, ¿no? Y hay municipios que mal vivían y que ahora viven y fijan población y tienen problemas de alquiler porque el personal que necesita trabajar allí no encuentra vivienda, pues gracias un poco al desarrollo turístico, ¿no? Y eso permite que pueblos que, pues, como yo estoy de mi abuela, que en invierno había 10 personas, pues hoy se encuentren revitalizados, ¿no? Turismo, teletrabajo, fundamentalmente, pues permiten que esa España vaciada sea menos vaciada. Luego eso tiene que ir acompañado, obviamente, de equipamientos, que resulta complicado, de centros comarcales que permitan en un área razonable, pues fijar sanidad, educación fundamentalmente y buenas comunicaciones, pero que bueno, que en esa línea de trabajo estamos. Y bueno, un poco más os puedo aportar. Luego con las preguntas podemos interactuar y saldrán seguro que muchas cosas interesantes. Muy bien. Javier, si eres tan amable. Bueno, buenos días a todos. Carlos, prometo ser más corto que los demás. Primero, porque no tengo la capacidad que tienen ellos de hablar tanto. Entonces, dicho esto, me presento. Muchos de vosotros me conocéis. Soy Javier de Osma. Dirijo el registro de demandantes de vivienda y suelo de Concovid desde hace 11 años. Un proyecto muy bonito en el que el presidente, don Juan Casares, me eligió que si le podía ayudar en ese cometido. Y la verdad que, bueno, estoy encantado, es mi proyecto de vida. Y ha sido un proyecto pues que ha pasado por sus altos y por sus bajos. O sea, cuando nace el proyecto, que es una idea, creo que brillante, en el que en el sector cooperativo podamos tener perfectamente clasificada los intereses de los ciudadanos, los intereses de las personas, los demandantes, en una zona determinada y que podamos cruzarlo con la oferta, todos vosotros que conocéis el sector cooperativo, os dais cuenta, dice, si yo tengo la demanda, tengo prácticamente el 50% del proyecto hecho. ¿Por qué? Porque realmente es lo que más importa para que un proyecto inmobiliario tenga éxito, es que tenga clientes. Los demandantes son los clientes. Y encima son socios, y son socios que se van a vincular al proyecto de una manera especial porque es su proyecto de vida. Lógicamente, esa idea tan maravillosa tiene que ser transmitida a infinidad de profesionales, a infinidad de personas y sinceramente en el sector se ha entendido muy poco, muy poco, y lo cual sorprende sustancialmente. Estamos cansados, sino de haber dado oportunidad a infinidad de profesionales a formar parte de este gran proyecto y no ha llegado a funcionar. Pero por otro lado, tenemos la enorme satisfacción que las plataformas que hemos estructurado, las plataformas como las hemos dirigido, han tenido una aceptación muy superior a la que nos podíamos imaginar ninguno de los que estamos aquí y, por supuesto, yo. Hoy somos la plataforma de demandantes de vivienda más estructurada, más clasificada y con más poder económico probablemente del territorio nacional. Esto nos lleva a hacer una reflexión. Una reflexión es que a nivel ciudadano, a nivel público, tenemos una aceptación brutal, pero nos encontramos en una situación de estrangulamiento porque esas miles de familias que confían en el registro no tienen salida en muchos casos porque nos faltan, voy a poner el primer punto, gestores. Nos faltan gestores que puedan llevar a cabo los proyectos, nos faltan arquitectos. El registro de demandantes hoy en día sería capaz de cubrir toda la demanda de los próximos 10 años de Madrid, cuando estén desarrollados todos los suelos. Y encima sería capaz de poder, sin penalizar los daños a los propietarios del suelo, sin pejarles un euro, ponerlos en carga
y ponerlos a los niveles económicos que cada uno de los ciudadanos necesita. Los tenemos perfectamente clasificados, los tenemos perfectamente analizados. Estamos en un momento, probablemente el mejor momento que podría tener el sector, lo cual yo particularmente como responsable del registro al sector me lo haría una pregunta. Si tengo la casa de las cooperativas y no estoy haciendo uso muchas veces de ella, me lo haría mirar, sinceramente, me lo haría mirar. Porque realmente tenemos la materia prima que les hace falta a cualquier proyecto cooperativo. Dicho esto, y por suerte, este año he tenido la oportunidad de acompañar a Juan, que ojito con la agenda de Juan, en infinidad de sitios, en infinidad de eventos, con el Ministerio de la Vivienda, con la Comunidad de Madrid, con infinidad de ayuntamientos, he estado en momentos muy buenos de firma de convenios, etcétera, etcétera. Pero veo también que todo en general, el tema político, nos ven muy bien, les encanta estar con nosotros. Es que yo soy poco político y soy bastante práctico. Entonces, bueno, veo que nos vamos a esas reuniones, les encanta hacerse la foto, les encanta estar con nosotros. Es la imagen perfecta de, claro, ¿cómo no vamos a contar con vosotros con las cooperativas? Si es lo que nos gustaría y tal. ¿Qué ocurre? Que al final salen los suelos, salen los concursos, salen las subastas y nos damos cuenta de lo que premia es el precio, solo y exclusivamente el precio, y el precio y el pronto pago. Eso automáticamente en un modelo cooperativo natural nos penaliza. Todos hemos estado hablando con un propietario del suelo cuando representamos a una cooperativa y a esa cooperativa le decimos al propietario: el precio, si me encaja, no te lo voy a tocar, lo que necesito es tiempo. Y eso normalmente las administraciones no lo entienden, no se quieren casar con lo que sería su socio natural, que es el ciudadano, que es realmente la persona que quiere tener su propia vivienda. Y eso nos está pasando. Todo esto que lo veo un problema, por otro lado lo veo una bendición. Porque si nosotros, y estoy hablando del registro de demandantes, contamos con cientos de miles de familias que quieren una vivienda y están perfectamente clasificados, lo único que me queda es hacer un giro de tuerca más. Y es desarrollar dentro de la estructura de Concovi departamentos que nos permitan lo que nos falta fuera tenerlo dentro. ¿Para qué? Para realmente ponerlo en carga. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta profesionales que nos puedan analizar suelo que está buscando esos demandantes. Vamos a hacerlo. Y lo siguiente, ¿qué nos hace falta? Capacidad financiera para poder actuar en los suelos que nos vamos a desarrollarlo. Con más de 200.000 familias dispuestas a adquirir una vivienda, que es lo más importante de cualquier proyecto, que nos va a permitir realmente tener los proyectos cubiertos y dar la tranquilidad de que el proyecto es un proyecto de éxito, vamos a buscar las herramientas financieras. Y esas dos herramientas son las que creo, sinceramente, que son herramientas que nos van a permitir abordar el reto de la vivienda, que es un poco el sentido de este faro, el reto de la vivienda realmente que permita a los ciudadanos, primero, optar a una vivienda, que ya es mucho, y lo segundo, conseguir que esa vivienda se relaje a nivel de precio. Todos sabemos que si tenemos la demanda, el proyecto fluye. Si no hay demanda, el proyecto se estanca. Si queremos adquirir un suelo y no tenemos capacidad o plataformas financieras que nos puedan ayudar a dar una financiación rápida y asequible, que es así que tiene que ser asequible, nos vamos a encontrar que se encarece, que los vamos a tener que tirar de los fondos que nos interesan. Vamos a tener que apoyarnos en todos, pero de una manera más lógica y más sensata, porque nuestro fin es una vivienda que se acerca a lo que puede pagar el ciudadano. Estamos hablando de que vamos a hacer muchas viviendas, que van a salir muchos suelos, que van a hacer no sé cuánto. ¿Alguien se ha preguntado realmente la capacidad de pago del ciudadano? Hoy estamos hablando, tú lo has comentado perfectamente, que la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid no la bajas de 300.000 euros. O sea, 300.000 euros más X que tienes que poner en cosas distintas que no son el concepto de tu vivienda. Yo, sinceramente, eso, si lo llevamos a una unidad familiar, tienen que ganar nuestros jóvenes en torno a los 5.000, 5.500 euros todos los meses para poder tener una vivienda. Me parece un disparate. Entonces, todo eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa. Y luego,
Y ya por último, nosotros tenemos entre nuestras plataformas una plataforma que nos gusta mucho, que es Cooper Alquila, y creemos que es una solución habitacional, que mediante la cesión de uso se va a poder acometer un proyecto y se va a poder poner en cargo un proyecto. Pero también lanzo aquí una reflexión. El 90% de la gente que está en esta sala, en la cual me incluyo, hemos podido acceder a una vivienda y tenemos una vivienda en propiedad. Algunos a lo mejor tienen hasta 2 y alguna más. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Van a vivir de alquiler? ¿En serio? Todos estamos pensando que van a vivir de alquiler. ¿Y el alquiler cuál va a ser? ¿El alquiler europeo? ¿El que vale 100 euros o 150 euros en Ámsterdam y que no hay ningún problema? ¿O el que está acorde con eso? ¿O vamos a ponerlo a 800, 900, 1000, que es el alquiler que se está haciendo ahora mismo del Plan Vive? Por determinados casos. Hay que verlo, hay que analizarlo. Estamos haciendo a nuestros jóvenes más pobres que fuimos nosotros en su origen. Y claro que hay que hacer vivienda en alquiler, claro que hay que hacer vivienda, claro que hay que hacer vivienda protegida, claro que hay que hacer vivienda que no se descalifique de la protección, para que no se pueda especular por ella. Porque si desde el origen que se hace la vivienda protegida no se hubiera descalificado, eso hubiera sido un circulante y a lo mejor tendríamos más vivienda protegida de la que nos pensamos que tenemos. Entonces, hay que intentar dar soluciones, pero no... Yo te voy a una expresión que me parece muy burda, pero que cuadra muy bien el mundo de la vivienda protegida ahora mismo, que es la vivienda de los hijos de los ricos. Porque es una vivienda que si te va a dar el banco el 80% del módulo, vas a tener que poner otros 60, 70 mil euros para que te hagan tu casa. Porque el precio de la vivienda, o hacer la vivienda, vale 80.000 euros por encima del valor del módulo. ¿Cómo se aborda eso? Entonces, a partir de aquí, como he dicho, yo no tengo tanta capacidad de palabra. Si queréis abrimos el debate. Y aquí me quedo un poco en el contenido. Bien, bueno, yo en este mecanismo de ida y vuelta manifestaba Iván, hay un tema que siempre nos ha preocupado en FECOMA y en CEPES y que de alguna manera ha puesto de manifiesto, Iván también ha incidido en ello, es la falta de pericia, de conocimiento de las personas para hacer su propia vivienda. Pero esto es un poco la definición de la economía social. Individualmente somos incapaces. Cuando actuamos en colectivo, tiene un efecto multiplicador nuestras potencias desde el punto de vista técnico, cultural, etcétera. Yo creo que adolece nuestra sociedad una falta de conocimiento de la fuerza de la economía social. ¿Cómo lo podemos? Por ejemplo, yo te haré una pregunta, Javier. ¿Cuántos demandantes hay en el registro? Grosso modo. 200.000. 200.000. ¿Qué nivel? ¿Hay una cultura homogénea? ¿Son conscientes todos ellos de que están de alguna manera en camino de tener una vivienda en régimen cooperativo? Es nuestro trabajo. O sea, es decir, ellos cuando se apuntan, se suscriben a nuestras plataformas, prácticamente lo que están es, unos dicen que me informen. Esa gente luego hay que irla educando. Nosotros hacemos foros, hacemos reuniones con ellos, les trabajamos con ellos, les mandamos información, nos dan circular, o sea, los vamos un poco aleccionando de un poquito de lo que es esto. O sea, cualquier persona que está en el registro y lleva aproximadamente 8 o 10 meses recibe información suficiente para poderlo hacer. ¿Qué ocurre? Que el registro, hasta prácticamente el año pasado, ha sido una plataforma que lo único que hacía era agrupar a personas en una zona determinada y cruzaba con suelos que le venían principalmente por gestores, etcétera, o empresas privadas que te ofrecen un suelo y entonces buscas a través de la estructura que tiene con COVID cómo puedes viabilizar eso, pero realmente lo que estás haciendo simplemente es presentar clientes a suelo. ¿Qué ocurre? Que todo eso es una labor que este año se ha ido llevando hacia, en la que estamos reeducando a esas miles de familias en el objetivo, principalmente un objetivo que tenemos a medio plazo, de ser parte importante de estos nuevos desarrollos que se van a hacer en todo el territorio nacional. Hablo del territorio nacional porque puedo hablar desde Valencia, como de Galicia, como el País Vasco o en Andalucía, en la que queremos reeducar a esos colectivos que sean parte fundamental. Queremos trabajar con ellos realmente
la tipología de vivienda que se quiere hacer, cómo se tiene que clasificar. Queremos agrupar, porque en esa clasificación dentro del registro hay gente de todo tipo. O sea, os podríais sorprender la cantidad de gente que quiere chalés y que quiere pisos de renta libre y que quiere... O sea, estamos hablando que no es solamente la línea de personas jóvenes que buscan vivienda joven. No, no, no. Aquí hay de todo. Entonces, en ese sentido, estamos reeducando y enseñándoles cuál es el potencial que tiene un registro de demandantes como el que es el de Concovi. Y has puesto de manifiesto de alguna manera que hay ausencia de líderes, entiendo, gestores, gente especializada, etcétera. Hay ausencia, vamos a ver, profesionales hay muchos, pero realmente que el modelo que se ha dirigido desde Concovi para acometer estos proyectos, etcétera, etcétera, nos hemos dado cuenta de que por la singularidad del sector, sin entrar en valoraciones más, o sea, no ha sido entendido de la manera tan importante como tendría que haberse entendido. O sea, y hoy en día el registro no es capaz de dar el servicio que corresponde a sus propios socios, a sus propios suscritos. Y esa es una realidad. Ya haría otra pregunta que me podéis contestar, Iván, Juan. Hoy, ya avanzado el siglo XXI, cada vez tiene más importancia el dato. Y gran parte de los movimientos de la economía van en función precisamente de esta circunstancia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que con 200.000 demandantes pase inadvertido esta fuerza a la hora de negociar con las administraciones? Ahí yo tengo que entender que hay una ceguera impresionante o algo falla, querido Juan. La administración es cobarde por naturaleza, lo ha sido siempre. Perdonadme que sea tan duro, pero es que es así. Sí. Entonces, la administración no quiere ser la primera en nada. Y cuando, como ha pasado en otros ámbitos del sector inmobiliario y de otros sectores, una cooperativa que quizá no lo fuera ha salido en la prensa, pues ya todo es igual. Sí, está claro. Jamás hemos tenido un siniestro en Concovi. Jamás es jamás. Entonces, presidente, nosotros, mira, hoy está aquí don José Antonio Pérez, que tenemos con RIPS un acuerdo, un convenio de formación, cosa que no me esperaba verle hoy aquí, y gracias a Dios pues está formando gestores todos los años que nos ayudan a cumplir el objeto social, porque el objeto social y las sociedades cooperativas es un negocio para todos los profesionales que quieren vivir de ello, por supuesto, pero evidentemente en sí el proyecto no lo es. Eso, cuando la administración lo quiere entender, como pasa, por poner el ejemplo de don Jesús otra vez, que hoy nos acompaña, pues es una maravilla, porque todo fluye, todo es muy evidente. Pero cuando la administración es cobarde y el interventor, el secretario y sus filtros que legalmente tienen que pasar por todo ello no está formada, pasa como el otro día, que se me ponen en el despacho en Concovi los responsables de Sareb, con los que tengo una magnífica relación, para decirnos y anunciarnos el proyecto Viena. Fijaros qué nombre le han puesto, en referencia, como decía mi presidente de Galicia y amigo, arquitecto de profesión, porque allí se están haciendo políticas sociales de vivienda cojonudas, ¿verdad? Pues el proyecto Viena, cuando te estudias el pliego, imagínate cómo entraron en Concovi, presidente, y cómo se fueron. Yo, cuando mantuve esa reunión, le miré al responsable de suelo de Sareb, don Carlos Ruiz, con la que tengo una magnífica relación, y es una magnífica persona, y poco más que le dijimos don Javier y yo que se nos estaba tomando el pelo. Acabamos de tener sesiones con la ministra, con el secretario de Estado, que sabes que también tengo magnífica relación, y acababa de venir de Moncloa diciéndole al presidente Sánchez: sea usted valiente, estas palabras tal como te lo estoy diciendo. Y sacan el proyecto Viena. Y cuando cualquiera de ustedes leen el proyecto y el pliego del concurso para poner en carga suelo público, es decir, suelo de todos nosotros, imposibilita
No lo dice como el Plan Vive, que solo pueden concurrir sociedades anónimas, y si te adjudican en la tercera convocatoria, y si te adjudican un suelo no siendo sociedad anónima, te tienes que convertir en 3 meses en sociedad anónima, o sea, para más INRI. El proyecto Viena es una iniciativa estatal de suelo público Sarez, impide, por la redacción del pliego, la concurrencia de las sociedades cooperativas. No lo dice, pero lo impide, porque cuando el que redacta solo entiende como promotor inmobiliario al que tiene un balance, al que tiene un beneficio, al que tiene una rentabilidad, al que todo eso se lo tiene que demostrar con no sé qué periodos de años, anualidades, no entiende que una cooperativa nace y muere con el proyecto. Es un movimiento social. Por lo tanto, don Carlos se fue apechadumbrado, por no decirte que avergonzado de Concovi la semana pasada. No se hace, y pasa desapercibido el potencial que tiene hoy Concovi y su registro de demandantes por desconocimiento puro y duro. Son unos auténticos ignorantes. Y están desaprovechando una oportunidad maravillosa, como lo están haciendo, no es porque hoy esté en esta mesa con mi presidente, con otras áreas de la economía social. Entonces, es muy triste, pero eso. El dato no cala. No cala. Iván manifestaba el desarrollo, hay algún indicio de recuperación de las zonas rurales en base al turismo y al teletrabajo y tal. Pero, ¿qué otras cosas puede hacer la Confederación de Viviendas para dar vida, dar consistencia en Galicia, Castilla y León? ¿Qué se os ocurre que se pudiera hacer? ¿Me permites que te haga porque hay una anécdota muy bonita que hemos vivido desde el registro de Concovi, en la que a través de Aliseda nos presentan un proyecto que viene por un fondo de inversión en el que se adjudica un paquete enorme de suelos, de activos en todo el territorio nacional, y empezamos a analizar esos suelos y vemos un suelo espectacular en Murcia, en zona no sé cuánto, en Alicante espectacular, no sé qué, no sé cuánto, y decidimos no abordar esos proyectos y nos focalizamos en cientos de municipios pequeñitos en todo el territorio nacional. Para ello, lógicamente, eran municipios donde no había ningún testigo ni de idealista de nada, que no había demanda de nada, pero decidimos descolgar el teléfono y llamar a cada uno de los ayuntamientos, a cada una de las asociaciones, etcétera, etcétera. Y le presentamos un listado de municipios con sus suelos que podíamos cubrir la demanda, que muchos nos lo proporcionaban el ayuntamiento, no sé qué, no sé dónde están, pero que eran viables, y se lo presentamos a Aliseda. Toma, aquí tenéis. La mayoría de los propietarios, o sea, en promotores de suelo, en un gestor, etcétera, se haría cargo de 1 o 2 suelos de lo que venía del proyecto original. Nosotros le presentamos 200 suelos que éramos capaces de viabilizar. Se lo presentamos a Aliseda y dice, vale, muy bien, muy bien. Y a los 2 meses nos llaman diciendo que nos han aceptado la oferta. Digo, qué maravilla. Dice, tenéis que pagar un 5%. Digo, vale, pues no queremos el proyecto. No nos daba tiempo a estructurarnos como teníamos que hacer. Si les hemos salvado. Pasado un año, nos volvió a llamar esa misma empresa diciendo que por si podíamos retomar la idea, que ya no nos pedían el 5%. Por supuesto dijimos que no. Hoy en día estamos trabajando con la Comunidad de Castilla-La Mancha. La Comunidad de Castilla-La Mancha sabemos que tiene una singularidad especial, tiene grandes capitales como puede ser Toledo, como puede ser Guadalajara, en la que tiene una capacidad de demanda y oferta que puede funcionar, pero tenemos infinidad de municipios que la gente ni lo sabe que hay ahí. Y en esos estamos trabajando. Hace 2 días estuve en Galápagos, no en las islas, sino aquí en Guadalajara, en la que me senté con el ayuntamiento para viabilizar un proyecto de 25 viviendas para su gente de su pueblo y del Casar, del Torno, que están en los santos, para poder hacer unas viviendas en altura, etcétera, etcétera. O sea, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso para que realmente se puedan quedar a vivir en el pueblo, etcétera, etcétera. Muy bien. Iván, yo no sé si vas... Sí, a ver, en Galicia es complicado. En las áreas metropolitanas, cerca de las ciudades, sí es verdad que siempre es más sencillo
también Galicia por su propia estructura, claro, hay un municipio, es muy extenso y tiene 15, 20, 10 núcleos de población distintos, ¿no? Está muy disperso, ¿no? Y al final el coste de producción, que hablábamos antes de una casa, da igual que la construyas en La Coruña que en el pueblo más remoto de Los Ancares en Lugo. Quiero decir, te va a costar construirla más en Los Ancares que en La Coruña. Y topas con vivienda de segunda mano, literalmente regalada muchas veces, ¿no? Entonces la obra nueva resulta complicada, y luego hay una falta, pues, de servicios evidente, ¿no? Esa dispersión, pues al final provoca que bueno, pues no se puede llegar a todos los sitios con facilidad y rapidez, ¿no? Diferente de Castilla, que los municipios son más concentrados, tienen un núcleo normalmente. También es verdad que esa cultura cooperativa en otros ámbitos, agrícola y ganadero, tan implementada allí, pues sí ayuda a que haya actividad agrícola y ganadera, fundamentalmente de los municipios, que permite que, pues, que fije cierta población, pero realmente la realidad es que resulta complejo fuera de las grandes áreas, más que por un parámetro turístico, o porque la gente decide, oye, pues yo puedo teletrabajar y me voy a vivir al pueblo porque estoy allí como un marqués, ¿no? Digamos. Muy bien. Don Juan, si es usted tan amable, cierra con algunas palabritas y abrimos el turno de preguntas. Me gustaría presentar a una persona que está ahí, es muy anónimo, pero me ha sorprendido, viene del País Vasco. Se llama don Santiago Merino. Él le gusta que le llamen Santi. Y es una persona que le ha dedicado a las cooperativas de viviendas toda su vida. Es un experto jurista, y hace muy poquito pues invitó, otro loco, me invitó a que escribiera su introducción y su presentación a una tesis que ha sido calificada con un 10 al más alto nivel, y hoy es un doctor experto, amigo mío antes de eso, pero hoy es encima un experto doctor en materia de economía social, y su tesis la ha basado en la economía social en materia de vivienda. Él es Santiago Merino, y mis últimas palabras en esta intervención, esta jornada, se la quiero dedicar a él, porque si los políticos y algún legislador y muchos agentes se leyeran su tesis, comprenderían la potencialidad y las enormes capacidades y la versatilidad que tienen las cooperativas de vivienda para poder hacer de este mundo un poquito mejor y resolver el problema de la vivienda. Así que se las quiero dedicar a Santiago. Muchas gracias. Entre los presentes, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? A mí me gustaría saber, bueno, me presento, soy Leonor García y trabajo en gestión de cooperativas. Entonces, ¿cómo podemos llegar, Javier, a poder gestionar esos suelos que estáis trabajando? ¿Cómo las gestoras podemos llegar a que todo eso, ese trabajo que estáis haciendo, dé su fruto? Bueno, las gestoras tienen las puertas abiertas de Concovi y de sus federaciones territoriales desde el primer momento. O sea, lo único que, claro, lógicamente no es un tema de suelos, es un tema de que sustentamos el proyecto desde la demanda se analiza el suelo, y estar formando parte de esas mesas de trabajo que, desde lo que es el registro de demandantes cruzado con el suelo, nos pongamos a trabajar conjuntamente. Pues, realmente la incorporación del gestor es una parte más de la viabilidad de ese proyecto, pero como gestores homologados en el que cumplir los parámetros que con COVID, yo lo único que tengo que tener es el conocimiento de vuestra voluntad. Vale. O sea que voy a llamar. Perfecto. Me alegro de verte, Leonor, que hacía mucho que no te veía. Igualmente. Gran profesional. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Bueno, yo creo que es de ser buena persona, ser agradecido sobre todo, ¿no? A las palabras, por el cual, y algún comentario sí que quienes venimos desde fuera de Madrid y quienes hemos dedicado gran parte de nuestra vida profesional
específicamente a las cooperativas de vivienda, tenemos que poner, y no es por devolverle los halagos a mi buen amigo Juan, ¿no? Pero sí que tenemos que poner el valor en Concord. Y me explico, ¿no? Las administraciones públicas, efectivamente, Juan, son especialmente temerosas. Es decir, los grandes cambios, o sea, el concepto del I+D en el hecho público, pues es muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Y las administraciones públicas, si se mueven, yo trabajo en el sector público, ¿eh? Las administraciones públicas, si se mueven, es ya no tanto por una reacción a una petición ciudadana, sino realmente en la búsqueda de ese interés, en la satisfacción de unas necesidades a requerimientos sociales. Si no, las administraciones públicas tienden al mantenimiento de su estatus quo. Por lo tanto, yo os puedo poner, los amigos, un ejemplo de las cooperativas en régimen de cesión de uso. La primera vez que en el País Vasco se habló de ese tema fue a raíz de un viaje que se hizo con los nórdicos y a Centro Europa, y que dio como consecuencia una disposición adicional en ley de vivienda del 2005 en el País Vasco. La primera cooperativa de viviendas en la que asistió en régimen de cesión de uso fue 12 años más tarde. 12 años más tarde. Es decir, fijaros, amigos, la capacidad de actuación que tiene el sector público. Para un viaje en 2012, creo que fue, empieza una reflexión, se atreven a una disposición adicional y la confección de un proyecto es entre 12 y 15 años más tarde. 12 y 15 años más tarde. Esos son los datos y la realidad. Consecuentemente, confirmo un poco las palabras de Juan, pero aquí tengo que poner el valor de Concord. No nos engañemos. Las experiencias en el País Vasco, en La Coruña, en Málaga, las experiencias, algunas en la Comunidad de Madrid, son gracias al impulso de Concordia. Si no hay ese impulso y esa plasmación de una necesidad social institucionalizada en la capacidad de interlocución con la administración, no existiría, por lo menos en las experiencias que conozco. Y esto, desde fuera, mirándoos, hay que poner en valor. Y hay que poner en valor de verdad. Es decir, decías que hay que resistir. Claro que hay que resistir, y veis 70 años resistiendo, ¿no? Pero hay que poner en valor que las administraciones públicas tienden al mantenimiento de su status quo, que hay que organizar la red con las gestoras, con el registro de demandantes de empleo y con la coordinación de Concovid, porque es la única forma de la implementación en esa colaboración público-privada, públicos-cooperativa, que hoy se puede dar, sobre todo en la producción pública en el Estado español, porque las experiencias nos han demostrado que sin esa capacidad de interlocución institucional, el movimiento va a ser muy, muy escaso, muy escaso. Es decir, y concluyo ya, de luego agradeciendo las palabras que me hayas citado en este acto entre amigos, pero desde luego, Juan, desde el estudio que yo hice, creo que profundo durante años, el reconocimiento a Concovid, porque si algo tenemos, de verdad, es gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí. Don Carlos Serrano, gerente de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Madrid. En este afán de dar las gracias a Concovid y no con el afán de que pague el café después, estaría bien. Dar las gracias por la iniciativa que en los pueblos. Nosotros, las cooperativas agrarias, acordaos que somos muchas veces la única. En Madrid pasa mucho, pero en Castilla-La Mancha, donde vas a hacer este proyecto, pasa muchísimo, que es la única industria que hay en el pueblo. Así es. La iglesia, la farmacia, el estamento y la cooperativa. Ese sentimiento cooperativo en los pueblos es muy, muy metido en el corazón de los habitantes rurales. Enhorabuena por esa iniciativa en Madrid, en concreto en Villarejo, sobre todo porque nosotros cooperativas, nosotros somos ahora mismo 23 cooperativas, aglutinamos a 8.000 personas. Son 8.000 personas que están en el ámbito rural, y para los mayores de 50, 60, 70 ya tienen la vida resuelta. Los jóvenes tienen que buscársela. Está el medio rural y está la gran ciudad que les garantiza, o les garantiza, o les puede garantizar
trabajo de lunes a viernes con tranquilidad. Me quedo en el pueblo, la elección, me voy a la ciudad, me quedo en el pueblo, pero aunque tenga que vivir de lo rural, de la cooperativa, o tengo un trabajo en una empresa de Madrid, necesito esa casita, esa casa, esa solución habitacional. Por lo cual, gracias a Concovi por esa iniciativa y gracias a los alcaldes valientes que deciden aportar. Con 400 son muchísimas, ¿entiendes? Pero bueno, Villarejo es grande y digamos con los procesos industriales que va a haber ahí, pues, pero que gracias por ese apoyo a los rurales. Gracias. Alcalde, en primer lugar, él nos lo ha dicho, es que es muy tímido, muy humilde, Carlos, pero allí tenemos a Apósito y a Red España en Villarejo, claro. Y ahora yo, a lo mejor por alusión, quiere usted intervenir, ¿o quieres, Jesús? Bueno, pues nada, agradeceros a todos la invitación, a mi gran amigo Juan, presidente, y también a Javier, con los que mantengo una relación muy estrecha. Al resto de los invitados que también estáis hoy en la mesa nos conocía, también agradecido vuestras palabras. Y como decía un poco Carlos, es decir, yo desde mi humilde visión como alcalde de un pueblo de no más de 7.900 habitantes al día de hoy, desde el primer momento que tuve simplemente un correo de una puesta en contacto por parte de Concovi respecto a bueno, pues lo que ellos de alguna forma como Confederación de Cooperativas me venían a plantear en Villarejo, lo tuve claro. Es decir, sé que Villarejo tiene un emplazamiento hoy en día privilegiado. Estamos al lado de una autovía en el kilómetro 48, eso no significa que los municipios que están en esa misma A3 por delante hacia Madrid pues tienen sus suelos copados y que sabíamos que teníamos que crecer, más teniendo una calificación de 1 millón de metros cuadrados para hacer vivienda. Pero sí que es cierto que he tenido que empezar de cero pues para poner la primera piedra que creo que en 21 años mis antecesores no se dieron cuenta, y es que sin una infraestructura básica no se puede en ese aspecto desarrollar ningún tipo de suelo aunque esté calificado, y eso es un poco el gran reto que hemos abordado en estos años anteriores para que también fuera una realidad, porque como bien dice Juan, la dificultad está en las administraciones, ¿no? Nosotros estamos todos los días peleando y manteniendo reuniones con el canal de Isabel II, que también les agradezco muchísimo la manera en la que hemos podido solucionar ese gran problema, que es un colector de agua residual de gran dimensión, que no solamente va a solucionar el problema de inundaciones del municipio, sino que va a permitir que ese desarrollo de casi 1 millón de metros cuadrados sea una realidad en breve. No he hecho otra cosa nada más que ser el interlocutor entre lo que sé que mis vecinos necesitaban, los jóvenes principalmente de mi municipio, y lo que el ayuntamiento tenía que hacer era buscar a ese agente social que pudiera plantear esa respuesta lo más rápidamente posible para que mis vecinos no se tengan que marchar del pueblo para hacer su vida, sino que se queden en ese entorno rural, ¿no? Entonces, pues también agradezco el trabajo que desde el ámbito de las cooperativas Carlos pues está un poco al frente de UCAM y que lidera, pues porque al final nuestro municipio, ese asentamiento al que él hacía referencia es importante. Esa cooperativa, una de ellas, bueno, principalmente os digo, entre las dos, se elabora el 70% del aceite de oliva virgen extra de la Comunidad de Madrid, con lo cual el sector de la agricultura es importantísimo, y el 35% de la contraetiqueta vinos de Madrid también la ponemos en Villarejo, con lo cual el buscar esas sinergias, incluso Carlos, entre cooperativas, y yo creo que esto lo hemos hablado, ¿no? Por un lado la parte de que esa cooperativa agrícola tenga también una asociación de referencia, incluso pues trabajar directamente con todos los proyectos de Concovi, yo creo que es una de las grandes iniciativas, esa red de redes que se podría plantear como impulso también para que los socios cooperativistas ya instaurados vieran que otra cooperativa con otro fin social, lógicamente lo que está haciendo es que sigamos cuidando de esos cultivos para que al final la parte de la alimentación también esté garantizada en nuestra región con productos de calidad. Así que nada, no tengo nada más que agradeceros a todos pues, vuestras palabras, a todos los asistentes y presentes, y como digo yo, desde mi humildad y un granito de arena pues en este gran proyecto, que creo que es como hay que hacer, como bien decís, porque la administración pues yo creo que vuela a una altura tremenda y a veces estas cuestiones son difíciles de visualizar si no quieres tú aterrizar en ellas, ¿no? Es lo más importante, impregnarte tú mismo para lógicamente darle luego la dimensión que sea necesaria, ¿eh? Así que nada, gracias a todos. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, primero muchas gracias por crear espacios como este donde poder escuchar expertos
y poder conocer también cuáles son las diferentes necesidades. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que hablamos de la administración. En tu intervención hablabas de que lo que habéis podido hacer es resistir. Yo os tengo que pedir también que insistáis. O sea, no solamente hay que resistir, sino que hay que insistir. Hay que insistir en las administraciones, hay que insistir a la sociedad, porque si bien es cierto que tenemos, en el caso que nos comentaba Javier, más de 200.000 demandantes, hablamos de unidades de convivencia, por lo cual imaginar el volumen real de personas que puede suponer esos datos. Hay que trasladarlo para que se cree esa necesidad real, porque creo que llevamos tiempo oyendo hablar de la necesidad de vivienda, y mi pregunta es, en el caso de Galicia, tú bien has dicho, tenemos suelos que están en manos de las administraciones. ¿Qué otras comunidades autónomas tenemos capacidad de tener suelo? Uno de los principales problemas de Castilla-La Mancha es ese, que la administración, o sea, la voluntad, con ese convenio que, como bien decía don Alfonso, los convenios están para no cumplirse, yo en este caso espero que sea para cumplirse, pero sí que es cierto que no tenemos suelo, que vamos a tener que ir a pedir a lo privado, al suelo privado, donde ya empieza a complicarse la gestión, porque o entra como parte de la cooperativa, es decir, se hace una relación de suelo o se adquiere un suelo, porque el problema muchas veces es ese, es adquirir el suelo y a partir de ahí poder empezar a promover el régimen de cooperativo o cualquier otro régimen. O sea, yo creo que la administración, esa administración de la que Santiago hablaba, que un viaje en el 2005 da origen a 12 años después. Bueno, pues hay pocas administraciones que aguanten 12 años, por lo cual cada 4 años cambiando es difícil concebir un proyecto como de este tipo que tenga posibilidad de desarrollo. Entonces, la reflexión es ¿cuándo la administración pública se va a poner a preparar suelo realmente para promover vivienda? ¿Cuándo? O sea, necesitamos que las diferentes entes de administración sean conscientes de esa necesidad. Toledo tiene un POUM del año 82. ¿Somos conscientes de cómo ha cambiado la población del año 82 al 2024? Hablo de Toledo, pero podemos hablar de otros muchos lugares donde el instrumento urbanístico tarda en desarrollarse muchísimos años y son incapaces de entender desde los políticos hasta los propios gestores de esa necesidad de suelo real. Esas 200.000 unidades de convivencia, si les damos el suelo dentro de 5 años, sus necesidades probablemente hayan cambiado. Porque el que se apuntó y te dijo que quería una vivienda de 2 dormitorios, pues igual ahora se ha divorciado y hay 2 unidades de convivencia que necesitan 2 viviendas de 2 dormitorios. Entonces, el problema está en que muy bien la información, pero si la información no le damos respuesta, deja de sernos útil. Porque ese registro, por mucho que se actualice, pierde sentido. Entonces, por eso digo el insistir, no solamente resistir, chicos, sino insistir a las administraciones, insistir en que se necesita suelo en el que se pueda llegar a operar ya. Y ya el tema de la financiación, que yo creo que es el otro gran caballo, pues bueno, hemos oído hablar mucho del ICO, yo estoy en contacto con ellos y creo que podemos empezar a analizar cómo es posible trasladar esa vía de financiación, porque si bien promovemos con un 20% más barato, hay que conseguir el 80%, o sea, hay que poder tener ese pulmón. Y si hablamos de jóvenes, como bien decías tú, estamos haciendo jóvenes más pobres que lo pobre que soy yo, que también soy joven, pero más pobres. Tengo vivienda, de momento ya tengo vivienda. Entonces, esa es una realidad que está ahí. Entonces, el ver cómo somos capaces, vosotros de insistir a las comunidades, o sea, a las administraciones públicas, insistir a los promotores de suelo, insistir a las líneas de financiación para que esas 200.000 unidades de convivencia tengan una respuesta, pero en un plazo, como tú bien decías, 2-3 años, pero no más. O sea, no más, porque si no, Javier habrá trabajado un poco en balde porque tendrá un cambio diferenciado. Y sobre todo, muchas gracias, que yo creo que ha sido una jornada muy interesante donde nos vamos, por lo menos yo, con las ganas de conocer más y de trasladar más a las administraciones esta necesidad. Gracias, muchas gracias.
Bueno, yo le voy a hacer la palabra enseguida a Javi porque seguro que tiene algo que decir y tiene mucha experiencia tanto allí en su tierra como aquí en la Comunidad de Madrid, pero te he agradecido mucho toda tu intervención y el ánimo que también me das, aunque que tú me conoces, estoy un poco apechadumbrado, Maitechu, como a ella le gusta que le llamen. Ella viene de la administración también, ha sido responsable en una gran capital como es Zaragoza y ha hecho mucha vivienda social y ha impulsado mucho la economía social allá en su territorio y ahora también en Castilla-La Mancha lo está haciendo. Es un gran aliado y una gran profesional y una magnífica persona. Me ha encantado porque lo iba a introducir el tema financiero. Pues al igual que no he invitado a los políticos, sí mandé, es verdad que muy precipitadamente la jornada de hoy a entidades financieras. No sé si le habrá llegado al ICO a través mío o a través de otras personas, pero súper agradecido al ICO. El ICO, que es verdad que es un ente y es un organismo estatal y yo hoy aquí les he puesto a parir y lo que les quedará, tengo que decir que el ICO, que yo no sabía para qué servía el ICO, pues está financiando economía social. Nos está financiando Galicia, nos está estudiando otras operaciones muy bonitas que les vamos a proponer. Todo lo bonito, todo lo interesante y por supuesto todo lo viable, porque si no es bancarizable, si no es viable, nosotros no proponemos tonterías, evidentemente no puede ser financiado, ¿no? Estoy ilusionadísimo con que nos financie en Málaga. Ellos todavía no lo saben, pero se lo vamos a mandar. Y ojalá sea ICO el gran ejemplo de entidad pública que ayude a la economía social a financiar el acceso a la vivienda. Así que va por vosotros también muy agradecidos. Y luego, pues, al respecto de la política de suelo, las administraciones tarde, pero han reaccionado motivando el acceso al suelo, motivando el desarrollo del suelo. Todos conocemos, estamos en la Comunidad de Madrid, como grandes desarrollos de esta ciudad. Don Roberto tiene muchos intereses también en Castilla-La Norte, etcétera. Toda esta zona, pues y ahora Campamento, después de más de 20 años escuchando la cantinela de que se tenía que poner. ¿Qué ha hecho la administración? Comprar suelo a la propia administración. Pero me gustaría que Javi te pusiera el ejemplo de lo que nos ha pasado en el Ayuntamiento de Benalmádena la semana pasada, para que veamos cómo un alcalde toma las riendas de la necesidad de su ciudad, de sus ciudadanos, y hace una barbaridad, una maravilla que no lo he visto nunca. Y eso se lo voy a dejar a Javi. Es una historia muy bonita, ¿eh? Y esto fue la semana pasada. Estuve reunido con don Juan, se llama Juan, el alcalde de Benalmádena, y nos dejó a todos sorprendidos con la iniciativa que ha tenido. Bueno, en realidad lo que también un poco regulado por la legislación que tiene en Andalucía, que le respalda ese tipo de operaciones, bueno, pues lo que ha optado es acercarse a un proyecto fallido, un proyecto que no supieron llevarlo a cabo, porque fijaron unas tipologías de vivienda que a lo mejor no cumplía con las expectativas de la ubicación, etcétera, etcétera, dentro de un municipio tan bonito como es Benalmádena, y decidió dirigirse directamente a esa propiedad y adquirir ese suelo a favor del consistorio, a favor de los ciudadanos de Benalmádena, y de seguido, lógicamente, como él no tiene una capacidad de gestión, ni quiere promover, ni quiere llevar ese tipo, porque estamos viviendo un momento difícil, sobre todo en el tema de posibles alquileres, no alquileres, por la situación de la regulación que llega a todo lo que es un alquiler social dentro de eso, pues dice, ¿cuál es la solución que yo le puedo dar a esto para poderlo sacar en carga? Se ha dirigido directamente a Concovid para que le ayudemos a un nivel de asesoramiento, de un poquito de colaboración de cómo podíamos darle carga y viabilizar ese proyecto, y es un poco lo que ha hecho. Ha llegado, ha adquirido el suelo y a partir de ahí ha pedido asesoramiento a Concovid para que veamos qué manera, ajustando todo, podamos poner en carga ese suelo al servicio para que se puedan beneficiar los vecinos de Benalmádena, lo cual la iniciativa del ayuntamiento, que podía hacerse de otras muchas, incluso no complicarse la vida y seguro tendría hasta más réditos políticos, pues ha decidido apostar por el sector cooperativo y ha dicho vamos para adelante y vamos a ver si somos capaces de esta manera, lo cual pues le honra y la verdad que un suelo además que por circunstancias nos lo habían
ofrecido a nosotros el fondo y lo tenemos perfectamente bien analizado, o sea, que es una cosa que se tal, y luego al final, bueno, pues no llegó al acuerdo, pues por la razón que sea. Lo cual también, en ese punto, sin haber estado en esas negociaciones, también pongo una velita a ese fondo, porque al final lo ha vendido un ayuntamiento, o sea, seguramente lo ha vendido bien, pero el ayuntamiento también la ha cuadrado, o sea, lo cual, bueno, pues esa relación, ya sea como sea, y como son todos fundamentales los ayuntamientos, los fondos y hasta con COVID, pues lógicamente, pues 200 y muchas viviendas. Sí, la verdad es que... Pero mira, yo quería añadir una cosa, cuando has hablado, dice, hay que resistir y hay que insistir, ¿vale? Y es cierto, hay que resistir, hay que insistir, pero también me quedo con una cosa que ha dicho don Carlos, porque la gente conoce la fuerza de una cooperativa. Nos hemos preocupado, todos los que nos estamos dedicando al sector cooperativo, a explicar a nuestros socios la fuerza que tiene una cooperativa. Yo soy muy consciente de la fuerza que tienen 200.000 familias. Cualquier mail que sale del registro de demandantes de Concovi, si nos ponemos en términos de publicidad, tenemos 200.000, ¿cómo lo llamáis? Responsables del hogar. Responsables del hogar. Estamos hablando que si cada hogar tiene 4 personas, estamos casi moviendo 1 millón de personas, le está llegando cualquier comunicado. Hoy ese poder es muy alto. Entonces, pero, insistimos, la gente es consciente de ese potencial, desde Concovi, desde el registro, se está haciendo y se les está intentando que vean el potencial que tiene ese colectivo, esa unión. Pero a mí me gustaría que el sector en sí, que tiene un poder enorme a través de sus gestores, de las constructoras que nos apoyan, de los bancos que nos apoyan, etcétera, que realmente se diera valor a todo eso y que lo pusiéramos realmente en carga, porque realmente eso es imparable. ¿O alguien se piensa que el desarrollo más importante que puede tener Madrid, que es campamento, se va a poder desarrollar sin clientes? El sector inmobiliario sin clientes no se desarrolla. Estamos cansados de llegar a acuerdos con tenedores de suelo y cubrirles unos porcentajes de sus suelos para que realmente luego puedan desarrollar sus viviendas, poner su marca. Entonces, hagámoslo, pero directamente desde nosotros. Somos capaces de podernos mover todo desde nosotros, en beneficio de nuestros socios cooperativistas. Y allá. Bien, bueno, pues cuando iniciamos la andadura del Faro, yo mencionaba unas palabras de Javier Marías cuando entró en la Real Academia Española, y era rememorando a Robert Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, que él en realidad lo que quería era ser farero, iluminar. Este era un poco el sentido de estos faros de la economía social. Hoy tengo que agradecer a Concovi que haya propiciado, que haya coadyuvado, que haya gestionado prácticamente este faro en torno al cooperativismo de vivienda. Efectivamente, querido Javier, decía Arimendarrieta que para que haya cooperativas tiene que haber cooperativistas, igual que para que haya democracia tiene que haber demócratas. Por lo tanto, hay que empezar por la base y siguiendo un poco lo que planteaba Maite, no perder esta fuerza. Hay que el problema del cooperativismo de vivienda en cuanto a la incomprensión de las administraciones, efectivamente, Juan, lo tenemos todos los sectores. En algunos se avanza un poquito más, pero al igual que hay instituciones que permanecen ahí, como los letrados que surgieron con la creación del Estado moderno en la Baja Edad Media, y estamos todos preocupados por la mutualidad, de qué va a pasar aquí con los funcionarios y tal, otros tenemos que andar el camino. Siguiendo otra vez con Arimendarrieta, y se va a sonreír mi querido amigo Enrique González, el mundo no es forzado para contemplarlo, sino para transformarlo. Y esto hay que hacerlo desde la autonomía y la independencia, pero conscientes también de la fuerza que tenemos. Ya termino diciendo que uno de los puntos del último dictamen precisamente del Consejo Económico y Social de Europa es mejorar la comprensión mutua entre autoridades
y los agentes de la economía social. Porque en definitiva es un problema de desconocimiento, de falta de empatía, de falta de comprensión. Así que sigamos adelante, ¿vale? Claro que sí, presidente. Gracias.